Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Mírame Televisión, de personajes con mayúsculas. Como saben ustedes, intentamos descubrir la vida humana y personal de nuestros invitados. Hoy les invitamos también a que ustedes descubran esa historia de un hombre que lo ha sido pues prácticamente todo en Fuerteventura. Bienvenidos. Nuestro invitado de hoy ha sido presidente del Cabildo de Fuerteventura durante 16 años, diputado regional, consejero de turismo y antes que todo esto, en el año 85, fue director territorial de Cultura, con el Pacto de Progreso y con Jerónimo Saavedra de presidente. Nos referimos a José Juan Herrera Velázquez, que hoy pues ha tenido la amabilidad de estar con nosotros. José Juan, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, a su entera disposición. Gracias por aceptar nuestra invitación. No faltaría más. José Juan Herrera nace en Puerto Cabras en 1945. Sí, el 1 de abril del 45. Y bien, desde niño estuve en Puerto de Cabras, aquel Puerto de Cabras nostálgico, de poca población, nativo, conocidísimo, y todo el día correteando en aquellas calles y con las travesuras propias de la edad y de la niñez. La verdad que es un Fuerteventura nostálgico, un Fuerteventura a recordar, y sobre todo Puerto Cabras, que era donde nosotros desarrollábamos nuestra niñez y nuestra juventud. Hijo de Sinforiano y de Consuelo. Sinforiano, su padre. Personaje también cantador y polifacético en su labor de trabajo, ¿no? Taxista, tenía el bar y la tienda. El bar, tienda, taxi, guagua con sus hermanos y demás. Sí, era una persona, y mi madre, pues siempre, las madres siempre estaban muy vinculadas a la familia, labores de casa, las propias, y resignada a sacar adelante todos los 4 hijos que tenía. Y bien, ese fue más o menos su aportación, que no fue poca. Nombraba usted lo de las guaguas, y hay un dato que mucha gente desconoce. Su familia fueron los primeros, sí, los pioneros, sí. De las guaguas con sus hermanos, con su padre. Guaguas también, que más bien centradas en el transporte del correo, la correspondencia se transportaba a través de las guaguas y demás. Sí, mi tío Alberto, mi padre y demás, sobre todo mi tío Alberto, que después en Las Palmas también tuvo guaguas, por lo que recuerdo, ¿no? Sí, fue una etapa interesante también y pionera, en el sentido de que el transporte se inicia ahí. Ya después vinieron los compañeros de Pepito, el de las guaguas, Juanito, Lorenzo y toda la familia de... Sinforiano y Consuelo tienen 4 hijos: Miguel, Domingo fallecido, Arita y usted fallecida también, y usted con el más pequeño. El más pequeño, sí. ¿Cómo era la vida de ese Puerto Cabras en aquel...? La verdad que Puerto Cabras giraba todo en torno a una actividad económica muy simple, sencilla. Había algo de pesca, la agricultura era la agricultura del interior, que la trasladaban a Puerto. La gente necesitaba venir a Puerto para hacer los intercambios, y cuando los pequeños, pues bien, lo pasábamos, como te comentaba antes, pues casi siempre en la calle. No había televisión, la actividad deportiva sí, pero no con la estructura que tiene hoy el deporte en general. Y había lucha, había baloncesto, había fútbol a otros niveles, y los deportes, la festividad de Puerto del Rosario tenía un calado para nosotros importante, ¿no? Las verbenas, las fiestas y todo el jolgorio estaba concebido de otra manera. Ahí se vivía la llegada de las bandas de música, de las orquestas, todo eso tenía. Los correillos para nosotros era una especie de festividad cuando llegaban los viernes, que llegaba el correillo traía muchas cosas para nosotros. Y todo el mundo iba al puerto, al muelle a recibir el correillo. Entre otras cosas traía las películas, ¿no? Y las películas que nosotros esperábamos pacientemente que se doblara la película allí donde estaba antes el kilo.
en Puerto, en la calle León y Castillo, en la esquina, donde está hoy un centro de especialidades médicas sí, una clínica. La clínica, ahí estaba. Y bueno, teníamos que estar esperando a ver si era autorizada para mayores o para menores. Si era para menores, teníamos que esperar otros 15 días para poder ver una película. Y las películas, pues bueno, del nivel de aquella época. Y esa pandilla de amigos, me imagino, la sí, recuerda sí, con cierto cariño, ¿no? Bastante, muchos Elías compañeros. Rodríguez, Eustaquio, Juan Domínguez. Todos éramos... Bueno, la actividad escolar era muy importante también. Estaba distintos niveles y demás. Estaban las escuelas primarias o escuelas públicas, y luego estaba el nivel de bachillerato ya que lo regentaba en ese momento, en esa época, don Juan Tadeo, con profesores, pues bueno, acordes con la situación también. Había profesores del área de letras. Yo tengo la referencia de don Juan Quevedo, por ejemplo. En ciencias hubo bastantes profesores, bueno, pero de cierta titulación estaba José Segura, Pepe Segura, químico, que me despertó en mí mi vocación también por la asignatura de química. Él vino de Tenerife y demás, pues yo creo que estaba en Tenerife. Estuvo trabajando en la refinería después, yo no recuerdo bien, pero Pepe era una persona bastante cualificada en aquel momento, y tantos otros profesores, ¿no? El idioma, pues aquí se giraba todo preferentemente en torno al francés, el inglés se echaba en falta, y así, era con una carencia de medios espantosa, ¿no? Pero mira, satisfechos, porque todo eso lo compartíamos intensamente entre los amigos, con el juego, y siempre en la calle, después de que salía de tal, todos a la calle. Y eso, bueno, la calle te generaba cierta experiencia también, ciertas vivencias. No había ordenador, el tema informático no existía, la televisión. Después apareció ya la televisión, más tarde, ¿no? Ya estábamos nosotros apuntando unos a una profesión, otros a otra, a estudiar y demás. Y después, cuando ya en esa etapa de que nos salimos a estudiar, pues veníamos ya, pero de vacaciones. Y veníamos de vacaciones y las vivíamos también intensamente, porque claro... ¿Se acuerda de las permanencias en el colegio? Sí, porque como nos va a acordar de las permanentes. La permanente era una historia también, ¿no? Permanentes, disfrutábamos de la permanente, porque cuando eso estaba don Jesús Miranda, Manolo Miranda, don Felipe, toda la familia de los Mirandas, pues estaban... Y don Jesús era muy amigo de hacer sus cuentos y sus versiones. Nosotros nos recreábamos en las explicaciones que daba don Jesús, porque era otros conocimientos de la España peninsular, ¿no? Y él tenía esa versión, y esa versión nos llamaba la atención a nosotros. Todo eso era importante para nosotros. Y las gamberradas que hacían. Y las permanentes era, bueno, ya hay compañeros fallecidos y demás, que, bueno, hacíamos las golfadas propias de aquella, simples hoy, pero bueno, llamaban la atención, y bueno, la picaresca de nosotros, ¿no? Esperando a que termine la permanente terminara y a salir otra vez y hacer... Cuando masticaban papel y se lo pegaban a un hilo y lo tiraban y lo pegaban en el techo. Había de todo, había mucha motivación en todo lo que se hacía, ¿no? Juego, entramos a la permanente, salíamos a jugar otra vez a la Plaza España, a la famosa Plaza España, y jugábamos a que cosa queda y cosas así, ¿no? Juegos sanos, con ciertos riesgos, porque también nos pasábamos a veces. ¿Termina usted el bachiller y se va a estudiar fuera? Sí, estudié el preu en el Instituto de Las Palmas, y luego estuve en La Laguna, pues estuve en Madrid, y después me vine allá a estudiar química a La Laguna. ¿Pero estudió primero ingeniería aeronáutica? Sí, estuve. La ingeniería aeronáutica era muy fuerte, sobre todo requería, porque fue el cambio de planes en aquella época. Ya desde el selectivo de la Universidad de La Laguna se pasaba a segundo, recuerdo,
de aeronáutica, pero claro, ya después había que estar muchos años allí en Madrid para sacar la aeronáutica adelante, era fuerte. En aquel momento un plan de estudios descompensado, había asignaturas muy complicadas, muy fuertes y otras más bien llevaderas, ¿no? Eso me llevó a reflexionar sobre la posible continuidad en esa carrera, y me vine a estudiar químicas, que era bastante dura. Siempre se hablaba en La Laguna de dos facultades pioneras históricas, ¿no? Derecho y química. Química era dura con todo eso. Pero bien, a mí me gustaba la química y por ahí busqué la salida, terminé la licenciatura y me metí a trabajar en el instituto como profesor en el Isabel de España. Estuve todo el tiempo en el Isabel de España, hasta que pasé a la... Bueno, el Isabel de España lo compartí también con privada, hasta que me dediqué solo al Isabel de España. Bien, y después ya entró la otra etapa de la vida, la política. Y ahí es cuando arranca el tema del Pacto de Progreso. Yo ya mantenía, esa atención política que todos los jóvenes, un gran grupo de jóvenes que vivíamos en Las Palmas, nos veíamos con mucha frecuencia, ya éramos profesionales ya, y trabajábamos la acción política desde Gran Canaria, pero centrados en Fuerteventura, ¿no? El Grupo Democrático Majorero, pues sí, ahí fue... Que fue el germen después de Asamblea Majorera. Sí, de Asamblea y tantas otras cosas. ¿Recuerda en Madrid cuando estaba prohibido cruzar los semáforos en rojo? Sí, hubo una... Yo no lo tengo muy presente, sé que me pasó, y que yo no sé si nos llamaron la atención, me llamaron la atención y nos multaron o algo, recuerdo algo de eso. No, de Madrid tengo muchas vivencias también, claro, Madrid era otro mundo para nosotros, y vivimos intensamente Madrid también, lo que se vivía en aquella época, porque estábamos muy limitados en lo económico, le prestábamos atención a la carrera y el poco tiempo que nos quedaba, pues a disfrutar de Madrid. Caminábamos mucho, visitábamos para Madrid. ¿Coincidió con quién? ¿Coincidió allí con Ricardo Sánchez? Ricardo estaba estudiando Ingeniería de Caminos, Juan Domínguez estudiaba Filosofía y Letras. Juan Domínguez disfrutaba mucho de esa, porque además él pensador profundo, bonito, esa es su vocación, aunque después en el instituto pues él se formó en inglés, porque iba mucho a Irlanda, Inglaterra y demás, y cogió la especialidad de inglés, ¿no? en los institutos. Y había mucha gente, otra gente del fútbol, practicábamos el fútbol, ahí estaba Paquillo en una de las pensiones, Miguel Cabrera estuvo también en una etapa con nosotros, después se fue a Valencia, mucha gente bueno, todo eso enriquece a la persona, y yo creo que fue una etapa interesante de la vida. ¿Corrió mucho delante de los grises? Algo. Sí, porque a pesar de no estar muy metido todavía en esa etapa en la cuestión política, no pertenecíamos a partido alguno ni nada, pero todos teníamos un sentimiento de la lucha contra la dictadura, ¿no? Pero sin tener que estar en el plano político, basta que la universidad era un embrión de motivación política de por sí, ¿no? Y los grises actuaban pero permanentemente, sobre todo en la zona universitaria, en la parte de Moncloa, y cuando íbamos a los comedores universitarios, cuando íbamos a la facultad, en este caso a la escuela y demás, pues todos los días había carreras y habían enfrentamientos con la policía. Sí, esa es una etapa que también, está ahí. ¿Qué le recuerda el nombre de José María Rodríguez Lumpiés, el Platanito? Al Platanito te refieres el que estuvo en la delegación del gobierno. Cuando usted tiró una piedra con una... Sí, algo. El otro día un compañero me hablaba de esa situación. Yo sé que nosotros en
juegos que teníamos nosotros, que la piedra era la herramienta más eficaz. Nos tirábamos piedra y las guerreas entre los compañeros, los bandos, que si la charca, que si los pozos, que si la zona militar, nos enfrentábamos el Barranco Pilón, las batallas eran en torno al Barranco Pilón, el barranco era lo que nos dividía. Y ahí parece que en una ocasión tiramos piedras y alguna entró en la delegación de gobierno y se rompió un cristal. Esa versión, que no la tenía yo tan presente, me la comentaron el otro día. Claro, esos son, sí, platanitos, como tú dices, que no me acordaba ya de platanitos. Yo me quedé ahí titubeante, porque, bueno, antes... Los chiquillos por cualquier bobería de estas te llevaban, bueno, esta no fue tal bobería de haber sido así, que no lo recuerdo. Yo no sé si fui yo o otro compañero que íbamos, porque nos cruzábamos piedras, allí no había mucha luz y alguna no te extraña que haya parado en la fachada de la delegación de gobierno. La primera etapa de la delegación de gobierno lo recuerdo cuando se iniciaron las obras. Y cuando se iniciaron las obras, se ve que la obra quedó media parada allí y los muchachos íbamos a jugar en el interior de la delegación de gobierno. Y venía enseguida las casas policía municipal que había, porque no había otra. Y venía a darnos a llamarnos la atención y tal, y nos jugábamos en los interiores de la delegación de gobierno. Me acuerdo que en una ocasión un compañero mío tiró por mí, me tiró de la primera planta abajo. Gracias a Dios que abajo había arena para poder salvar el seguimiento que nos hacía la escasa policía municipal y amable y recordada policía municipal de aquella época. En su etapa en Gran Canaria, ya como, no sé si como, ya como profesor, que estaba antes en el instituto que había estado, ¿conoce a Mari Carmen? Sí, a Mari Carmen la conocí mucho antes. A Mari Carmen la conocí cuando vine de Madrid, en un viaje de aquellos que... En Las Palmas me refiero. En Las Palmas, en Gran Canaria, sí. La conocí, bueno, y ahí se inició la relación. Mari Carmen era muy joven todavía y duró hasta su muerte, con algunas interrupciones, como el otro que dice, propias de las divergencias que pudiera haber y demás, pero bien, algo que gracias a ella tiramos para adelante. Cuesta mucho porque si no, cuesta mucho, ¿no? Después de más de 40 años. Sí, más de 40, ¿no? Ella, Mari Carmen, yo tendría 18 por ahí, entonces sí, nosotros estuvimos siempre muy ligados y demás. Ella dedicada a la familia y a la casa, otra la concepción que se tenía del tema, y gracias a ella yo pude dedicarme plenamente a la política. Sin ella no hubiese sido posible, porque la política, bueno, te obligaba a una plena actividad. Conocí a Mari Carmen en Las Palmas, nos casamos en Las Palmas, vivimos una etapa en Las Palmas, y en el 87 ya vine a Fuerteventura. Fue cuando accedí por primera vez al Cabildo por Asamblea Majorera, 87-91, la primera legislatura, Asamblea Majorera, cuando eso no había mociones de censura, 91-95, Asamblea Majorera me parece, sí. Y luego ya ganamos la tercera, del 95-99, pero hubo una moción, ¿te acuerdas? Del pacto tripartito, el pacto de hierro dulce, no sé. Y ahí tuvimos un tiempo fuera y volvimos otra vez como Coalición Canaria al Cabildo en el 99-2003. Bien, de la etapa en el Cabildo, pues podíamos estar... Una vida dedicada prácticamente a los ciudadanos. Que esos 16 años, una etapa plena de dedicación, al interés general. Sí. Vamos a ver, nosotros entendíamos la política como una puesta a disposición de todos los recursos que tuviera el Cabildo en ese momento y las personas al pueblo, a la sociedad. Y esa concepción, pues yo la tuve presente en todo momento. Éramos conscientes también de los desequilibrios o desigualdades que había en la isla de Fuerteventura. El cono sur, la zona sur, tenía grandes deficiencias, entre otras cosas porque el Cabildo estaba presente en Puerto Rosario y todo lo que era el centralismo insular estaba en Puerto Rosario. Toda la administración
pues estatal, territorial, que se llamaba en aquel momento las delegaciones de gobierno, y todos los correos, telégrafos y todo eso era Puerto del Rosario. Entonces el sur y la parte norte pues había un déficit en ese tema. Entonces eso nos lo planteamos desde el primer momento, lograr el equilibrio. ¿Y cómo se logra el equilibrio? Pues acercando la estructura del cabildo a esos núcleos. Y ahí Gerardo jugó un papel muy importante, Gerardo Mesa, ¿no? Porque lo tenía también muy claro ese asunto. Y eso sirvió para que el sur empezara su desarrollo. Es verdad que Tuineje, Gran Tarajal en este caso, tenía una potencialidad económica, entre comillas, porque hoy pues bueno, no es tanto, pero en aquel momento por allí la parte económica más importante de la isla estaba allí, el empresariado más económico más importante estaba allí estaba el tomate. Y entonces el tomate era muy importante en ese momento, ¿no? Cuando el tomate en Fuerteventura pues ya se comercializaba en Europa y era un tomate de bastante calidad, muy bien pagado, y ahí Tuineje marcó esa etapa. Pero a Tuineje le faltaba el plano político, administrativo, que estaba indefinido, todo giraba en torno a eso. Es más, hubo un momento que el centralismo obligaba también a comercializar el producto por Puerto del Rosario, por Puerto Cable, Puerto del Rosario. Pero todo aquello fue evolucionando, aparece todo lo que es la potencialidad turística de Pájara, y nosotros desde el Cabildo tuvimos que empezar a tener presente los grandes déficits que habían en infraestructuras y en equipamiento. Y el primer reto que nos planteamos fue el tema del agua, porque claro, sin agua no podíamos hacer nada. Nosotros ahí funcionamos con la aljibe, ¿te acuerdas? La embarcación, la aljibe, y los depósitos que había aquí de obras de puertos, etcétera, etcétera. Pero poca cosa, las aljibes particulares y demás, y entonces se empezó a plantear todo lo que es, también en la etapa de Gerardo, y yo le di continuidad, ¿no? Lo que era la producción de agua salada, ¿no? La ósmosis y con anterioridad la compresión de vapor, y eso hizo posible que con grandes inversiones, con una disposición de la administración autonómica y estatal sobre todo, que tenía ayuda para la producción de agua pública, pues empezamos a desplazar el agua a todos esos núcleos. Y aunque parezca que no, eso fue determinante, ¿no? La iniciativa privada después reforzó la producción de agua también con producción de ósmosis, y después ya empezó lo de Tuineje, perdón, lo de Antigua, lo de La Oliva y apuestas también que se hicieron en las energías conservadoras, en este caso las energías eólicas. El parque de Hueso del Caballo fue una apuesta desde aquella época, porque ya se tenía una visión que era también importante, había que producir energía a través del viento. El viento era elemental en aquel momento. Nosotros pagábamos grandes cantidades de dinero por el consumo energético, en este caso Endesa, y ya ahí empezamos. El parque eólico fue un reto, pero también cargado de confrontación, porque las administraciones centrales se resistían a ese asunto, pero al final salió, y esa apuesta todavía no está sumamente desarrollada, pero yo creo que Fuerteventura debe de apostar por ahí. De esa relación con Mari Carmen nacen cuatro hijos. Sí. José, Raúl... No, Raúl, primero, Raúl, José... Raúl, José, Adai y Avián. Adai y Avián. Sí, José es el único que ha apuntado en el plano político. Raúl el hombre que pues de alguna manera ha estado siempre vinculado a la entidad banquera de Santander, y le gusta la política pero con otra versión. Adai, sí, la política, porque el padre ellos vivieron toda esa cuestión, y Avián, que es el abogado, ¿no? Adai estudió obras públicas, trabaja, está casado, vive en Guijey, y Raúl también vive en Puerto Rosario, y eso sí, nos hemos mantenido, a pesar de todas las dificultades que tiene una familia, pues nos hemos mantenido en todo momento
Ellos han encauzado su vida, uno por unos derroteros, otros por otros, familias y demás. Y bien, ahí no hay más problemas que... Si le parece, vamos a ver un vídeo. Hola papá, estamos aquí reunidos para decirte que te queremos mucho, que has sido un padre ejemplar y darte las gracias por habernos ayudado en todo momento y sobre todo en los momentos más difíciles. Hola papá, ¿qué tal? Nada, aquí estamos para agradecerte todo lo que has hecho por nosotros. Pues no sé, quería destacar de ti, que eres un hombre pues fuerte, duro como un risco, que no cesa ante la adversidad y todo eso, pues bueno, nos lo has transmitido de muy buenas maneras a mí y a todos mis hermanos. Y nada, que te queremos mucho papá, que estamos muy orgullosos de ti y esperamos que sigas con nosotros muchos años más. Hola viejito, pues nada, aquí estamos con mis hermanos y con mis sobrinos. Y qué decirte, estamos con el programa de Antonio, una sorpresa. Y bueno, me gustaría decirte que te queremos mucho, que estamos muy orgullosos de ti, que eres un padrazo, que te admiramos tanto como padre como como político, que fuiste en tu vida profesional, que siempre estuviste a la altura de las circunstancias. Y bueno, que todos esos valores que fuiste tú desarrollando en tu vida nos los has trasladado, que a mí personalmente pues me has ayudado mucho en todo, en mi vida personal como en mi vida profesional, de lo cual te lo agradezco. Eres el faro que guía a nuestra familia a pesar de todas las adversidades que hemos pasado como familia. Siempre has estado ahí, siempre has sido nuestro timón. Y nada, que voy a decirte que te quiero mucho y que espero que estés muchos años con nosotros porque te necesitamos. Hola papá, gracias por la educación, valores y principios que nos has transmitido. Darte las gracias por siempre estar ahí, sobre todo como dicen mis hermanos en los momentos más difíciles, y que eres muy valiente y que estamos muy orgullosos de ti. Te queremos, papá. ¡Te queremos, papá! ¡Te queremos! Sí, es una grata sorpresa, no la esperaba. Bien, ahí se refleja un poco lo que los hijos piensan de la familia. Ese es el referente que más te puedo decir. Yo, la verdad que estoy sorprendido y emocionado, claro. No lo esperaba. Durante su matrimonio solo vinieron los cuatro machos. Sin embargo, después, con sus nietos, vinieron las 2 niñas. Las niñas, sí, pero no creas tú que hay muchas. 2 nietas tengo. ¿Tiene 2? Tengo 5 nietos. 5. 5. 2 ¿Qué se de llaman? Jose, 2 de Adai y 1 de Raúl. Y Raúl tiene una niña y Adai tiene una niña. Pero bien. De todas formas, la familia giró siempre en torno a la figura de Mari Carmen. Y Mari Carmen se lo fue. Una mujer discreta, una mujer que siempre en segundo plano, pero siempre pendiente de su familia. De todo. Muy humana, observadora, discreta, como tú dices. Conocía bien, a pesar de no ser de Fuerteventura. Pero claro, ella vivió toda la vida casi en Fuerteventura. Y conocía la sensibilidad de la gente de Puerto. Hizo muchas amistades. Y el tema político siempre lo mantuvo con cierta discreción, pero eso sí, sus apuestas eran la apuesta de la familia, claro. Lo he visto mucho paseando sobre todo por la avenida de Puerto con sus nietos. Están muy unidos a ellos. Sí, bueno, como todo abuelo. Es lo propio, ¿no? Lo que toca. Yo siempre, la avenida es el pulmón para nosotros. Y siempre nos veíamos, nos reuníamos en la etapa con Mari Carmen, damos la vuelta, porque yo siempre, desde que llegué a Fuerteventura, yo soy de Fuerteventura, pero cuando llegué, nos emplazamos aquí en el 87, yo creo que siempre que estábamos bien, salíamos en el coche a dar la vuelta, yo fumaba al puro, eso sí, y dábamos la vuelta y después dábamos la vuelta en el coche, y después paseábamos un poco por la avenida. Y esa tradición todavía la mantengo, ¿no? Aquello que le decían el papamóvil de Herrera. El papamóvil, sí. Pues muchas tertulias políticas, como el coche era grande. Y acuerdos y pactos. Sí, bueno, allí se iniciaba, allí se tocaban,
allí calentábamos los ánimos y a veces se encausaban también. Sí, sí, es verdad, es verdad. Vamos a ver otro documento. Abuelo Pepe, te quiero mucho. Muchas gracias por las historias que me cuentas y las risas que pasamos juntos. Espero que se repitan mucho más. Abuelo Pepe, te quiero mucho. Me encanta cuando salimos juntos por Puerto y me cuentas cómo era todo antes. Me encanta cuando me das chocolate y espero pasar muchos más momentos juntos contigo. Abuelo Pepe, te quiero mucho. Muchas gracias por estos días estar enseñándome y por darme chocolate. Abuelo, ¡Te queremos, abuelo! ¡Besos! Hay falta Álvaro Como y hijo José. mayor, estoy muy agradecido de lo bueno y generoso que eres con nosotros y que sepas que el fin de semana voy a subir a Puerto para ver cómo el Madrid gana la Liga. Abuelo, eres el mejor abuelo del mundo. Te queremos. Gracias, mi niño. Jo. Pasa mucho tiempo con ellos. Sí, Lo que- sí. Pero yo sé, tú sabes que los niños viven en Gran Tarajal, Sí. en Mijinama, pero viene y desde que viene estoy atento. Y salimos y hablamos y te dan la fortaleza que requiere a veces la soledad que tiene uno, porque claro, esto hay que cubrirla como sea. Son retos que se plantea la vida en momentos difíciles, porque también ya uno pues en una edad avanzada y te tranca una situación como la que me truncó la vida a mí, a mi mujer, pero me afecta intensamente a mí. Y hay que superarla como sea, y eso hay que ir pues, bueno, poco a poco. Y es difícil, porque diariamente le tienen que venir los recuerdos cuando entra en casa, cuando comparte. Eso no- la casa se hace grande. Antes, hablando de su vida de Puerto Cabras, de aquella época, hay una etapa, su vida en el aspecto deportivo. Fue jugador de fútbol del Unión Puerto, Me prácticamente. gustaba mucho. En Unión Puerto. Jugó en la selección de Fuerteventura. Sí. Bueno, aquí habían varios equipos en Puerto, el Albania y el Unión Puerto. Yo siempre, no sé, mantuve la vinculación con la Unión Puerto. Y bueno, las contiendas eran tremendas, los enfrentamientos y la rivalidad. Después estaba el Gran Tarajal, que fue también en sus inicios la cuna del deporte, de fútbol. El Tarajal dio una cantidad, bueno, tu familia, o sea, los Cabreras, esos eran jugadores de fútbol tremendos, todos. Desde Antonio, el marino, un extremo, un jugador, pero que de calidad, ¿no? Y todos, Pedro, Ramoní, y toda la parentela tuya. Pepe, portero. Y por eso te digo, y Gran Tarajal dio más jugadores, ¿no? Y Puerto también. Puerto, el fútbol era el pilar deportivo, porque era lo que... Y teníamos una buena selección. Fuimos a Lanzarote en una ocasión, cuando Lanzarote tenía una gran selección y tal, y ganamos ahí la fiesta de Sajinea. Aquello fue... éramos pibes, ¿no? Chiquillos, 17, 18 años tendríamos, no recuerdo bien. Periquín fue. Y Periquín, cuando eso estaba en el juvenil Las Palmas, en uno de los juveniles, fue desde Gran Canaria a Lanzarote. Y se pegó un partidazo. Él tenía dificultades porque tenía dificultades con la vista y demás, pero se pegó un partidazo tremendo. Por eso te digo que el deporte y tal. Y había más otros deportes en aquella época que se practicaban mucho, ¿no? Pero hay algo que la gente desconoce. Usted también fue luchador. Luchador, yo el cuerpo no es que me ayudara mucho, pero eran las condiciones físicas que se tenían. Claro, uno pesaba 58, que no creo, y estábamos todo el día haciendo deporte, pero todo el santo día, correteando, practicando fútbol, cuando no practicaba de baloncesto, y cuando no, en una ocasión, me acuerdo que el Fonfí pasó por el Tinguaro y necesitaba unos muchachos para luchar y tal, y tiró por nosotros y fuimos a luchar
Caballo Ortega, ahí destaqué, ese día destaqué en un par de luchadas ahí. Nosotros luchábamos las gavias aquí en Puerto y demás. Pero después también habían esos desafíos con... No, ya después aquello se puso serio. Exacto, con Juan Matoso, el letrista, con Juan Torres. Sí, bueno, cuando eso se llenaba el Campo Lucha, que era el oasis, el tenis, como le decíamos nosotros, aquello se llenaba para la fiesta del Rosario. Y Juan Matoso, sí, tuvimos varias agarradas. Juan era peligroso, era un gran luchador, sabía luchar. Yo no tenía esa formación que tenía, porque además lo mío fue esporádico, ¿no? Y allí nos dimos una luchada. Yo creo que él me tumbó más a mí que yo a él. Pero con el resto me defendía bien, con los restos de antiguos me defendía bien. Sí, una familia también deportista. ¿Qué le recuerda a Juan Ono Herrera? Juan Ono es primo hermano mío. Fue un gran jugador, fue el central de la Unión Deportiva. Pero Juan Ono, pasa que Juan Ono era un personaje muy peculiar. Yo lo conocí ya cuando él dejó ya el deporte, y en Las Palmas nos conocíamos, pero porque Juan Ono era mucho mayor, y entonces entablé amistad con él en su última etapa de la vida. Pero Juan Ono fue un central impresionante. Juan Ono en aquella época era un valedor. Pasa que no, los jugadores no se cuidaban en la misma medida que se cuidaban, tampoco se pagaban y demás, pero bueno, Juan Ono fue un gran jugador de fútbol. Central. Antes hablaba del valor de la familia, de sus hijos, de sus nietos, de su esposa fallecida, pero vamos a ver otro vídeo también, si le parece. Herrera, eres un gran abuelo. Agradecerte, muchísimas gracias por todas esas horas de cocina, de guardería, de enseñanza que también te ha tocado. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Nada, Herrera, decirte, igual que Gemma, agradecerte todo eso, por supuesto, y que eres una persona que siempre está preocupada por toda la familia y ha sido un gran ejemplo para nosotras. Te queremos. Gemma y Araceli. ¿Qué se puede decir? Gracias a todos. Está claro que cuando... ¿se acuerda usted cuando la revista Malpaís lo sacó en portada? Sí. Y Eustaquio disfrazado. Esa fue una jugada que nos hicieron. Recuerdo que yo estaba en el Cabildo, estaba el presidente con todo eso. Estábamos trabajando allí, eran las 2 de la tarde. No me acuerdo si Sergio Lavandero o quién nos llamó y tal. Yo sé que Fonfín también apareció por allí, Fonfín se acercó. Y Eustaquio estaba en el ayuntamiento, yo creo, y yo estaba en el Cabildo. Y fuimos para el callejón, aquel que nosotros le decíamos el callejón de Paquito, donde está Correo. Donde estaba Correo antes, allí el callejón, allí había algo. Y estaba Sergio allí. Y lo cierto que lo que empezó con una coña, ¿no? Empezamos allá a vacilar y demás, ya nos fuimos quitando la chaqueta, quitando la corbata, tal, y pusimos un ropaje que había allí, y Eustaquio y yo, era una... Nosotros lo hacíamos, yo dándole vuelta a aquella imagen, digo, pero bueno, ¿qué es lo que nos pudo llevar a nosotros a ponernos de aquella manera? Porque la verdad que ni la ropa era la adecuada, ni cuidada, ni nada de nada. Eustaquio ahí se puso lo que encontró, y yo también. El motivo era estimular a la gente de la participación en carnaval. Pero claro, los medios escaseaban y dejamos mucho que desear. Y yo siempre me acuerdo de mi hermana, la pobre, cuando vio la fotografía, dice, pero Pepe, me has dicho, Garita, que yo no, que eres tú, Pepe. Yo digo, y la pobre, a ver cómo la tranquilizo yo, porque claro, aquello no se correspondía con el puesto, y nosotros lo hicimos de verdad con la vocación de motivar a la gente a la participación y romper con montones de esquemas y moldes que había, que bueno, y yo sé que a lo mejor hoy no está bien visto, pero no está bien valorado, pero bueno, esos son gafes de la vida. A pesar de que Mari Carmen no está, sigue manteniendo contacto con toda la familia de Las Palmas, ¿no? Mi suegro y mis cuñados, ¿no? Sí, mucho. Bueno, lo que pasa es que mi suegro, que viene mucho a Fuerteventura, y mi cuñado siempre, le gusta jugar al envite. Mi suegro tiene casi 93 años, me parece, y tiene una fortaleza tremenda.
Bueno, yo no sé, mi suegro, cómo él ha podido superar el bache de Mari Carmen, porque claro, Mari Carmen para él era todo, ¿no? Pero bueno, el viejillo lo lleva y tiene fuerza, hablamos con relativa frecuencia. Yo ya voy menos a Las Palmas, entre otras cosas por todos los problemas, y el COVID también, pero siempre manteníamos mucha relación, claro, vivíamos muy intensamente todas las relaciones. Yo tengo un recuerdo de Paco Martel, ¿no? Sí. Presidente de la Unión Chile. Ah, sí. Que todos los partidos, cuando uno arbitraba, se los pasaba solo detrás de una portería. No hablaba con nadie, sino los 90 minutos. Además, una persona súper bueno, lo dio todo por la Unión Chile. Todo por la Unión Chile. Era su vida, era su vida. La Unión Chile no tenía ni socios, ni recursos, y sin embargo estaba en primera regional, que era el nivel más alto que había antes, y tenía un equipazo. Juanito, el jugador de la Unión Deportiva después y demás, cuando fue a Madrid a hacerse la prueba y tal, para el Madrid, pero yo no recuerdo, pues salió de Chile. Y muchos jugadores de la Unión Deportiva salieron de la Unión Chile, y la Unión Chile tenía un equipazo. Yo iba con mi suegro mucho, sí es verdad, mi suegro se colocaba detrás de la puerta, y en el estadio, cuando iba, se ponía allí por la zona, como era de presidente de equipo regional, pues ellos se ponían todos por el entorno de las tribunas y demás, y siempre estaba con el transistor, oyendo aquel, y el mismo partido oyéndolo por los comentaristas. Vamos a ver un vídeo, si le parece. Pepe, me siento a veces muy orgulloso de haberte tenido como yerno, porque sé que fuiste un buen marido para mi hija y un buen padre para tus hijos y tus nietos, y eres una persona bastante agradable y muy amigo de la familia, y siempre has estado de parte de todos, y te deseo mucha salud, mucha suerte, y sigamos viéndonos. Un gran hombre. Está fuerte. Mira que está fuerte, bien de la cabeza. Y ahí está un poquillo, como se dice aquí, el argot nuestro, trancado. Trancado. Pero juega al envite, ¿no? Juega al envite y se pega horas y horas y le gusta. El fútbol es su vocación. La Unión Deportiva, porque eso ya es lo propio, ¿no? Toda esta gente de los presidentes de los equipos regionales pues mantenía mucha vinculación después con la federación y con la Unión Deportiva. Y la parte empresarial, mi suegro, bueno, tuvo la restauración, fue el fuerte de él. En el Parque de Santa Catalina. El Bar La Peña estuvo toda la vida siempre regentándolo. Después tuvo ya otro negocio también de restauración de bares, sí. Pero todo el sustento estaba en La Peña. Sí. ¿La política, tantos años en la política, le resta tiempo a la familia? Sí, la política, si la vive con la atención que requiere, te lleva muchas horas, ¿no? Y yo era de los que tenía esa visión del tema. Si yo, el despacho, sí, pero la calle, la atención con los trabajadores, estar al lado de ellos. Hay muchas anécdotas en ese sentido. Iba a Cochera muy temprano, la gente de Cochera, que ya vivía no sé ni cuántas personas podían haber allí, y salían a trabajar y yo estaba allí, hablaba, dialogaba, y eso lo hice siempre, sin ninguna otra intención, sino, bueno, hacer seguimiento a los temas, sí, hablar con la gente, sí, conocer de lleno y saber qué actividad, porque allí estaba el peso, la maquinaria de toda la estructura del Cabildo estaba allí. Y allí es donde se conocía y se sabía dónde iba la maquinaria, qué es lo que hacía, tal, qué actividad tenían. Era otra forma de entender. Y después me venía al Cabildo y estaba todo el día ahí. Y por las tardes pues salía a las 4 y llegabas cuando... ¿Y que a quién ibas a ver? Pues bueno, en aquella época ganaderos, sobre todo. Los ganaderos era un tema que nosotros hicimos una apuesta, pero al mismo tiempo tocabas con todo el mundo, porque hablabas con la gente y la gente te pedía, te demandaba del Cabildo alguna asistencia, alguna ayuda y demás, y tenía una visión directa de todos los temas. Ese te obligaba a estar
todos los días. Por eso aparece el papel de la familia, y la familia no le prestaba la atención que requerían. Hoy seguro que ese tipo de político, pues no sé si tampoco es recomendable. Se lo digo con toda franqueza. Es decir, yo creo que hay que buscar huecos para la familia y para la política, y hoy se vive de otra manera. También es verdad que hoy telemáticamente se puede llegar a muchos sitios. Antes no habían esos medios, esos recursos, y lo tenías que hacer más directamente. Y estoy orgulloso de haberlo hecho y haber conseguido lo que se consiguió de Fuerteventura. ¿Cree que se debería de limitar la presencia de los políticos en las instituciones? Limitar el tiempo, sí. Sí. Yo me pasé. En ese sentido me pasé, porque claro, a lo mejor coalición, asamblea, coalición, pensaba 2 legislaturas es lo que teníamos en principio planteado, pero claro, en la tercera fue cuando la moción, y entonces yo tuve que volver otra vez, porque hicimos una labor de oposición intensa. Cuando el plan insular, reforzamos intensamente el grupo de coalición, que era el grupo de la oposición, y Tomás Quesada estaba conmigo cuando eso en el Cabildo, ¿no? Y Tomás fue el debate del plan insular, y ahí hicimos una labor importante debatiendo el modelo del plan insular, confrontándolo con el del grupo de gobierno, y eso nos rentabilizó políticamente. De hecho, pues fuimos los más votados otra vez. Pero sí, los mandatos se deben de limitar. La norma lo debe de posibilitar, porque en una institución. Y yo creo que en general el político debe estar 2 años, porque ya después, pues bueno, la motivación no es la misma, empieza el decaimiento físico, y no es fácil que el político se adapte a las nuevas estructuras que en general se van implantando, y no te da tiempo, y no, te hace obsoleto. Esa es la palabra. Siempre he oído, dice, Herrera, o Herrerita como cariñosamente, era como don Claudio, agarrado con un puño. Bueno, ¿Cuánto dinero dejó? No sé, dejó los bancos cuando se ha hablado, pero no, vamos a ver, es verdad que por mi forma de ser y de comportarme, y por lo que uno aprendió de chiquillo, porque todos éramos austeros en esa época, porque no había recursos y no había medios. Entonces tú arrancas con todo eso, y tú cuando vas a la universidad vas limitado de medios y demás, entonces eso va cargando sobre ti, tu comportamiento te va haciendo una persona limitada en lo económico, y estoy muy orgulloso de haberlo sido. Cuando tú llegas a las administraciones, como fue el caso mío, pues bueno, yo no era una persona que cuando eso no estaba dedicado de lleno a la actividad política, a la actividad institucional, y es verdad, la austeridad estaba presente en todos aquellos movimientos y actividades que se llevaban a cabo en el Cabildo, siempre que yo pudiera y estuviera presente en esos temas. Eso fue agarradera, como lo quieras tú interpretar. Lo cierto que eso no perdió o no fue motivo de que se perdiera eficacia en muchas acciones, en muchas iniciativas. ¿Por qué? Porque como estaba concebida en aquella época la administración, nosotros por administración hacíamos múltiples actuaciones y teníamos cuadros en el Cabildo muy bien preparados que hacían obras y demás muy bien. No fuimos unos derrochadores, como mucho la palabra que se utiliza, es verdad. Que quedó en las arcas del Cabildo recursos. Sí, pero los recursos que pudieron quedar eran los de obligado cumplimiento. Hoy a lo mejor hay más inmovilizados, por lo que oigo en algunas administraciones, que si se fuera más eficaz, se gastarían esos recursos eficazmente. Y hay que echarle una pensadita a eso, sobre todo en el momento en que vivimos con el COVID.
Es decir, yo hace poco hice una observación, a un medio alguien me preguntó, y digo, hay que prepararse para el post-COVID. Es decir, cómo van las administraciones a afrontar todo esto, porque es que no sabemos de los recursos que vamos a disponer, ni de los recursos de la administración autonómica, ni de la administración del Estado, porque es ahí de donde se nutre el cabildo. Los ayuntamientos tienen otros componentes de aporte a las arcas, ¿no? Impuestos, IBI, etcétera, etcétera. Pero nosotros los cabildos no. Nosotros me refiero, en este caso, porque estamos hablando de la figura del cabildo. Entonces ahí hay que actuar con cierta y ser muy cuidadoso con lo que nosotros nos echamos arriba. Es decir, el cabildo tiene un cometido, tiene unas funciones, y el cabildo, si bien es una institución insular, pero el cabildo debe priorizar aquellas funciones y competencias que le son propias. Para eso están las administraciones. La administración autonómica tiene su campo de actuación, el área sanitaria, etcétera, etcétera, o en el plano educativo, y el Estado también. Entonces, ahí hay que ser escrupuloso en todas estas cuestiones. Y por tanto, el cabildo tiene una etapa ahora crucial. Yo no sé lo que puede haber en depósito, no sé lo que puede haber de superávit, pero lo que sí está claro es que el cabildo se tiene que sentar y debe priorizar las actuaciones. Oigo, y esto lo voy a aportar, oigo de debates sobre la revisión del plan insular y demás. Plan insular de ordenación de la isla de Fuerteventura. Plan insular que todavía creo que está el que aprobamos nosotros en su día. El plan insular, por supuesto, ha habido muchas reuniones, fíjate tú, muchas propuestas de cambio, de modificación y demás. Yo les hago una llamada en el sentido siguiente. Yo creo que Fuerteventura, el desarrollo hay que mirarlo con lupa. Es decir, ¿qué es lo que queremos nosotros desarrollar? Porque yo no entiendo la incorporación de más suelo al desarrollo de Fuerteventura. Lo que debemos de hacer es el suelo que está clasificado, que está ordenado, ese es el suelo que debemos, en el supuesto caso, de desarrollar. Es más, debemos de prestarle bastante atención al suelo obsoleto, que hay que reconvertirlo, reutilizarlo, antes de empezar a ocupar nuevos suelos que los debemos de dejar como reserva para posteriores generaciones. Y ahí oigo campanas, digo, señores, es que ahora incluso, sí, hablar de plan insular, si usted me dice hablar de plan insular para desarrollar las infraestructuras del eje norte y sur, sí, que se abre un debate sobre aquellas las prioridades. Pero lo que no es de recibo es que hoy se esté hablando, en este momento, de la incorporación de nuevos suelos. Mire usted para la sociedad cómo está la sociedad, mire usted para los ERTE, mire usted para los ERE, mire usted para el desempleo. Ah, no, porque eso va a generar empleo. No, eso no va a generar empleo. Si usted quiere generar empleo, genere empleo con el suelo que está clasificado. Lo reconvierte, lo va a plantas objetivas, la va renovando, la va actualizando, la va inyectando calidad, que ahí también se genera empleo. Pero no me lleve usted el debate a la incorporación de nuevos suelos. ¿La política le ha dejado muchos amigos? ¿O más amigos que enemigos? Pues no me ha dejado muchos enemigos. Yo siempre fui, no sé si porque en un primer momento, cuando estaba en el cabildo, la moción de censura no era posible, no tenía cabida, que te obligó, o nos obligó a que ser la fuerza más votada, eras presidente por esa condición, y te llevaba después, en el transcurso de la legislatura, a dialogar, a gestionar, a tratar con todos los grupos y demás. Yo en ese plano tuve buena sintonía con todos, porque no nos quedaba otro remedio. ¿He tenido divergencias? Sí. Yo no soy de los que mantengo reservas con los compañeros. Eso sí. Tengo las divergencias y esas divergencias las mantengo, salvo que me convenzan de que estoy en un error. Si yo veo que estoy en un error, cambio. Pero yo por eso no dejo de tratar no. Yo lo que sí creo que en política hay que estar permanentemente revisando y que hay que saberse echar a un lado en el momento oportuno. Y enemistades,
No. Las que puedo tener las tuve dentro de Coalición Canaria y para mí están superadas. Eso sí, modelos confrontados, modelos discrepantes. Es sano a veces eso. Vamos a ver un vídeo, a ver qué le parece. Con José Juan Herrera Velázquez he tenido la oportunidad de trabajar en dos épocas importantes de mi vida. Una, mientras él era presidente del Cabildo, en el cual llevó a la institución todo su saber en política y además participando de lo que era una de las mejores formas de trabajar de Asamblea Majorera, que era recabando desde los vecinos las necesidades para luego imponernos a los funcionarios las líneas a seguir en la consecución de objetivos, básicamente en las necesidades de infraestructura que en aquellos momentos padecía la isla. Por otro lado, tuve ocasión de trabajar con él como político, un gran compañero al cual yo creo que he aprendido mucho, no solo desde la época de 4 años que tuvimos en la oposición, lo que nos permitió recorrer toda la isla, llegando casa por casa, pueblo por pueblo, barrio por barrio, recogiendo todas las necesidades de los vecinos para hacerlas llegar al Cabildo como institución insular desde la oposición. Ese trabajo de campo nos permitió llegar a conseguir la presidencia nuevamente a través de una campaña buena y seguir con las políticas que básicamente se marcaban desde el partido, desde un partido nacionalista. Ahora, últimamente, ya jubilados los dos, tengo la oportunidad de tomarme de vez en cuando pues, un café con él, bueno, yo diría casi día a día, en el cual pues tengo la oportunidad de compartir las vivencias políticas de la actualidad y recalcando siempre él que nunca ha abandonado el proyecto nacionalista y que se considera y que cree firmemente, y yo también, que es posible una unificación de todos los grupos nacionalistas para seguir con las políticas que desde antaño se habían marcado. Tomás Quesada. Tomás como técnico muy cualificado, conocedor de todos los detalles y pormenores del Cabildo, el estado de todo, aparte de su condición profesional como ingeniero de obras públicas, carreteras, pero él ha ejercido de todo. Y Tomás tiene un conocimiento de la actualidad todavía del Cabildo como ninguno, ¿no? Una persona muy cualificada. Y luego una persona ponderada, conocedora de la temática del plan insular. Yo he hablado, este pequeño discurso, ¿qué tal? Yo lo he comentado, ¿no? Y él lo comparte. Entonces, y él participa, creo que participa todavía de esos debates. También nos ha llegado un mensaje de fuera de la isla, me gustaría que lo viera. Desde muy joven he seguido la política y también, pues bueno, la política majorera. Los conejeros y los majoreros tenemos muchas cosas en común y desde luego me gustaba mucho ir a Fuerteventura y seguía lo que pasaba en Fuerteventura porque ahí tengo muy buenos amigos. Y por supuesto seguía a José Juan Herrera, cariñosamente Herrera, y quién iba a decir que con el tiempo se iba a convertir en una persona conocida y un amigo. Hoy para mí es un muy buen amigo, lo conocí a través de la política, afortunadamente, y doy muchas gracias a Dios porque eso sucediera. Una persona ejemplar, con una cabeza y una visión de futuro maravillosa, y desde luego de estas personas que valen la pena conocerla, leal, serio, comprometido y desde luego amigo de sus amigos. Un fuerte abrazo para todos, especialmente para mi amigo, querido y apreciado Herrera. Bueno, Antonio Morales. Sí, Antonio, que estuvo en la juventud desde el partido Lanzarote y que después fue un valedor del proyecto Lanzarote y en el área de agricultura también, ganadería y en el plano político. A él le gustaba la política, le gustaba la actividad institucional, pero la política la vivía, ¿no? Y darle las gracias por los comentarios, al tiempo que desearle mucha suerte
en su actividad institucional, bueno, en este caso política y empresarial. Ya estamos en la recta final del programa. El formato le solemos poner a nuestro invitado una serie de imágenes y en pocos segundos nos gustaría que nos las comentara. Pero antes me gustaría hacerle una pregunta. Cuando usted estudiaba en el colegio de Don Tadeo, ¿no?, como se decía, alguien hizo una pintada en la pared que decía: si en el planeta de la Tierra existe algún maricón, se llama X y habita en este salón. ¿Recuerda eso? Sí. Bueno, yo tengo vivencias de ese tipo. Ya hacían pintadas en aquella época. Las pintadas siempre se me achacó de que cuando venía a Realidad Fuerteventura, estaba yo ya incluso casado y estaba de profesor. Siempre todas las pintadas que había por ahí, que había mucho revuelo de personas rebeldes en la isla, antes todo se transmitía a través de la pintada. La pintada era una herramienta tremenda. De expresión. No había nada telemático, y entonces esa en concreto no la tenía yo presente, pero bueno, puede ser. Que un profesor quería que le llamaran Don en lugar de por su nombre. Pero bueno, y luego es verdad también que uno de sus compañeros de clase llevó una vez la pistola del padre, que era militar. Yo no sé, porque en aquella etapa había mucha alegría en todas esas cuestiones. No hay tanta custodia, ni había tanta custodia. Habían compañeros que eran, bueno, belicosos y tenían esa vocación militar ya desde niño, ¿no? Yo no tengo presente ese asunto en el aula, Bueno, en el colegio, en el entorno. Pero bueno, sí ocurrió. No vamos a dar nombre para no, pero sí ocurrió. Vamos a ver las imágenes, José Juan, y usted nos va comentando lo que significa cada uno. Ahí estamos. Mi padre, mi hermana Arita, Domingo, yo, mi madre a la izquierda y mi hermano Miguel. La foto, claro, está cortada. Mi suegro y Mari Carmen, la pobre. Mi padre, siempre cara de cabreo. Pues mira, ahí, mira la embarcación al fondo, eso es ahí donde estaba el kiosco Espinosa, por allí. Ahí estoy yo con el periódico, eso daba un tinte cultural. Y Vicente Morales, ¿no? Qué pena. Yo me llevaba una grata sorpresa hoy. Pues esas fotos yo no sé ni dónde están ya. Las tengo guardadas, pero no sé cómo las localizaron ustedes. Tengo algún infiltrado en mi casa, ¿eh? Mi suegro. ¿Y este de la derecha quién es? Domingo. Domingo González, Eustaquio Santana y usted en el centro, un partido de fútbol. Domingo le gustaba mucho la carrera, pero él no. Y Eustaquio en el fútbol no era su. Eustaquio era bueno para el baloncesto. Achillida. Con la vida y uno de los hijos. Aquel era Chillida, Olio. El hijo de Chillida y la mujer. Mira. Esa es una fotografía de los profesores de Isabel de España y otros. Ahí echábamos grandes partidos. Ahí estaba todavía uno en forma. Ahí habían 2 o 3 jugadores buenos. Mira, pobre Adán. Es un Fitur, ¿no? Sí.
Pilar Parejo, creo que. Cristina, o sea, esta Pilar. En su etapa de consejero. Ahí está el tema de Chillida, ¿no? Bueno, algunas de sus reuniones políticas en Coalición Canaria. Fitur, seguro. Feaga. Ah, Feaga. Sí. Ah, sí, mira Mundi por aquí, Lorenzo Solarte por allá, sí. Feaga. Pues José Juan Herrera. Te has documentado bien, ¿eh? Hemos, te agradezco, hemos llegado al punto final del programa. La verdad que se nos quedan muchísimas preguntas, pero tenemos un tiempo estipulado y tenemos que cumplirlo. Yo estoy entera disposición para intentar ampliar la visión que se tenía en aquel momento de la isla de Fuerteventura y de todas estas vicisitudes y demás. Solo nos queda así. Hay una vertiente que la tienes que abordar algún día, que es la vertiente de la evolución de Asamblea Majorera y cómo se traslada a Coalición Canaria y después cómo se configura el proyecto nacionalista de Coalición Canaria. Ese es un tema que, porque la Asamblea está por analizar profundamente. Bueno, pues será un placer, vamos a tomar esa recomendación. Solo nos queda, si quiere usted aportar cualquier cosa, pues... Bueno, yo darle las gracias a la sociedad de Fuerteventura en general por la comprensión que dedicó a las instituciones y a los políticos en aquel momento. Gracias a su colaboración fuimos capaces de tener conocimiento detallado de la realidad de la isla y poderla abordar. A los medios, porque siempre con su condición crítica y constructiva, pues jugaron un papel fundamental. Y a todos en general, a todos los grupos políticos y a todos los partidos, que de alguna manera, pues bueno, hemos mantenido algunas diferencias en lo político, pero siempre la amistad la hemos conservado. Gracias. No, gracias a usted por estar aquí. Nosotros llegamos al punto y final de nuestro programa de hoy. Será hasta una próxima ocasión, pues posiblemente la próxima semana. Hasta entonces, gracias por seguirnos y que sean muy felices.